Ahí en el lugar donde está, inclinar su rostro y con reverencia oremos a Dios. Señor y Padre nuestro, una vez más invocamos tu nombre y venimos ante ti, Señor, porque reconocemos que tú eres la fuente de todo poder, de toda sabiduría, de toda misericordia y de toda gracia. Venimos ante ti, Señor, para que, por favor, dispongas el corazón y la mente de todos los que están presentes en este lugar y aún de los que nos observan por las redes sociales del Señor. Padre, te suplico seas tú hablando a sus conciencias, a su corazón, redarguyendo nuestro espíritu, para que nuestra vida cada día sea mejor y más conformada a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, quita toda distracción, sueño, pereza y permite que estemos concentrados en este tiempo de exposición de tu palabra de manera eficiente. También te ruego, Padre Santo, que si hay en este lugar personas que no conocen de tu Hijo Jesús, hoy tú te manifiestes a ellos y les hables a su conciencia y los traigas a los pies del Salvador, para que sean salvos, para que se arrepientan de sus pecados y confíen en aquel que dio su vida en rescate por ellos en la cruz. Y a mí te pido, Señor, que guíes mis palabras, que aclares mis ideas, mis pensamientos, mi Señor, y lo que yo enseñe y diga sea conforme a tu verdad. Que tu palabra, Señor, cause el efecto que tú quieres causar, mi Señor. No tomes en cuenta mis pecados, Señor. Mira la obra de tu Hijo en mí, porque por mis propios méritos no soy justo, mi Señor. Guíame, Señor, en mis pensamientos y palabras y permite que lo que enseñe y diga sea conforme a tu verdad y tu pueblo aquí congregado sea exhortado, animado, consolado para vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, abran sus Biblias en primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, Antiguo Testamento, capítulo 19. Y estén ahí listos. Entonces, continuamos con el estudio de la vida del profeta Elías. En la enseñanza pasada vimos que Dios sacó de la cueva del monte Oreb, donde el profeta Elías, lleno de miedo por la amenaza de una mujer, había huido y se había metido, escondido allí en esta cueva. Pero Dios, en su amor pastoral, le habló a través del silbo apacible y delicado del Espíritu Santo para que volviera por el camino del desierto por donde había venido. En otras palabras, Dios lo volvió al camino y restauró su ministerio profético, el cual el profeta había abandonado por temor. Y Dios le encargó que hiciera tres cosas. Le encargó que fuera y ungiera a Hazael como rey de Siria. Le encargó que fuera y ungiera a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y le encargó que ungiera a Eliseo como profeta en lugar de él mismo. Y eso fue lo que meditamos a grandes rasgos en el estudio pasado. Hoy consideraremos los versículos 19 al 21 del capítulo 19 de Primera de Reyes. Así que vamos a leer los versículos 19 al 21, todos a una sola voz. Pongan sus ojos allí en el versículo 19 y leamos hasta el versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Partiendo de allí, es decir, del monte Oreb donde estaba, ¿quién partió? Elías. Dice, partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo?
Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Así que este será el pasaje en el cual vamos a meditar en esta mañana. La enseñanza lleva por título Pasando la antorcha. Pasando la antorcha. Hermanos, cada 4 años, previo a los Juegos Olímpicos, el mundo observa el desarrollo de una antigua costumbre o ritual: la entrega de la antorcha o la llama olímpica. Las ceremonias inaugurales no pueden comenzar hasta que el último portador de la llama llegue al estadio y se prenda la llama olímpica, la cual está encendida hasta que terminan los juegos. La antorcha vincula simbólicamente los Juegos Olímpicos con su historia de 2700 años. Así que pasar la antorcha se ha convertido en una expresión muy significativa que se utiliza cuando un líder entrega el mando a otro, o cuando un querido director de orquesta entrega su batuta a otro director, o cuando una gran figura deportiva adiestra a su sucesor para que lo reemplace. El significado de esto es que la persona que entrega la antorcha ha concluido su tarea y le delega la responsabilidad de continuar con esa labor a otra persona. Como podemos ver, el pasaje que nos ocupa el día de hoy consta de 3 versículos que nos hablan de 3 cosas muy importantes, y en esas 3 cosas vamos a meditar el día de hoy. En el versículo 19 de nuestro pasaje vemos la investidura de Elías a Eliseo como profeta. En el versículo 20 vemos a Eliseo dejando a su padre y a su madre. Y en el versículo 21 vemos a Eliseo que sigue a Elías y sirve al Señor. Así que vamos a meditar en cada una de estas 3 cosas que nos menciona cada versículo en esta mañana, que está muy relacionado con lo que les dije acerca de entregar la antorcha. Veamos el versículo 19. ¿Qué nos dice el versículo 19? Dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safá, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, es decir, de Eliseo, echó sobre él su manto. Así que en primer lugar vamos a ver la investidura de Elías a Eliseo como profeta. Lo primero que nos muestra o que nos dice el verso 19 es que partiendo Elías de allí, es decir, de la cueva del monte Oreb, donde se hallaba escondido por temor a una mujer, a Jezabel, la mujer del rey Acab, que lo había amenazado de muerte. Entonces él parte de allí, de donde estaba, y se dirigió a cumplir con lo que Dios le había encomendado. Y lo primero que va a hacer entonces es ungir al profeta, a Eliseo como profeta. Vemos entonces que Elías volvió al camino de la obediencia, porque estando en la cueva vuelve al camino que Dios le traza. Volvió al camino de la obediencia al Señor. Y es que, hermanos, ese debe ser siempre el camino que debemos tomar cada día. El obedecer a Dios antes que a los hombres. El obedecer a Dios antes que a las intenciones pecaminosas de mi corazón. Debe ser siempre la senda por donde tú y yo y nuestros hijos y nuestra esposa deben andar cada día. Porque la obediencia a Dios y a los preceptos de su santa palabra es fundamental para que nos vaya bien a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia. Y le vaya bien a la iglesia y seamos la sal y la luz de este mundo.
Así que la obediencia a Dios es para que nos vaya bien. Así que todo lo que nos manda Dios que hagamos y que lo obedezcamos es para que nos vaya bien, hermanos. Observen lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 40, sin perder ahí el texto sagrado donde estamos, del primer libro de Reyes capítulo 19. Ese es el texto base. Vamos a Deuteronomio 4, 40. ¿Qué dice Deuteronomio 4, 40? Dice: y guarda sus estatutos y mandamientos, los cuales yo te mando hoy, ¿para qué? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Entonces, ¿para qué Dios mandó a su pueblo que obedeciera los mandamientos y los preceptos que Él les daba? Para que le fuera bien a ellos, a sus hijos y a sus hijos después de sí. Así que, hermanos, el obedecer a Dios lo único que trae es ¿qué? Bendiciones, nos trae el bien, hermanos. Y eso debemos tenerlo claro tú y yo. Y por eso es que cada día tú y yo debemos vivir en la senda de la obediencia a Dios. Ahora miren lo que dice Deuteronomio 5, verso 16. Deuteronomio 5, verso 16. Dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Vuelve la palabra de Dios a insistirnos y a mostrarnos claramente que debemos obedecer sus preceptos, sus mandamientos, para que nos vaya bien. En este caso habla de los hijos honrando a sus padres. ¿Qué deben obedecer los hijos respecto a lo que Dios dice aquí? Obedecer o honrar a sus padres. ¿Cómo honra un hijo a sus padres? Cuando les obedece, cuando no les da dolores de cabeza, cuando lo ve que está enfermo y lo ayuda, cuando es un hijo que se esfuerza porque su papá y su mamá estén bien. Honrar a nuestros padres es un mandato primordial de Dios y eso trae bendición. Dice que nuestros días serán prolongados y nos irá bien en la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Así que, hermanos, el camino de la obediencia a Dios solamente es para que nos vaya bien. Un último versículo, Deuteronomio 6:3. Deuteronomio 6:3. Hay muchísimos más. Vamos a mirar este. Deuteronomio 6:3 dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Vuelve la palabra de Dios insistiendo que la obediencia es primordial y fundamental en la vida del creyente para que reciba la bendición de Dios. No pretenda usted vivir como le da la gana, de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a las inclinaciones de su corazón y pretender que le vaya bien y después le reclama a Dios. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Qué cosa? Los mandamientos del Señor, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Usted puede tener todo el dinero del mundo y los bienes del mundo, pero si no tienes la bendición de Dios, de nada le servirá tener tantas riquezas. Vivirá de manera infeliz. No le hallará sentido a su vida, porque no ha puesto a Dios como el fundamento y la felicidad y la bendición de su vida. Porque muchos creen que la plata es la bendición y que tener bienes materiales es la bendición. Si bien es cierto, Dios nos da esas cosas realmente no son la bendición. A veces el dinero se convierte en maldición para uno. La bendición es Dios y su palabra para mí. Dios y su palabra me indican cómo debo vivir rectamente, cómo debo manejar el dinero, cómo debo tratar mi esposa, cómo debo tratar mis hijos, cómo debo vivir como ciudadano. Esa es la bendición. Entonces, hermanos,
Elías vuelve al camino de la obediencia y comienza a caminar por la senda de la obediencia, haciendo y cumpliendo los mandatos que el Señor le encomendó. El texto también, regresando allá a Primero de Reyes, capítulo 19, el texto también nos dice que Elías halló a Eliseo, hijo de Safá, así dice, y halló a Eliseo, hijo de Safá. Dios le puso o lo llevó a donde estaba Eliseo. Yo creo que Elías ya conocía a Eliseo, era un estudiante de la escuela profética que había en ese entonces. El nombre Eliseo en hebreo significa mi Dios es salvación. Eso significa el nombre Eliseo. Mi Dios es salvación. Así que si usted tiene un hijo y lo pone Eliseo, eso significa poner nombres con sentido, nombres que realmente tengan un significado correcto. Entonces, Eliseo era el hijo de un hacendado procedente de Abel-Mejola. Este sitio, Abel-Mejola, se ubicaba en la parte norteña de la cuenca del río Jordán, allá en Israel. Así que Dios llevó a Elías a donde estaba Eliseo. Por el pasaje podemos deducir tres cosas acerca de Eliseo o de este futuro profeta que va a ser ungido. En primer lugar, podemos inferir que Eliseo era de una familia pudiente, ya que según el relato de nuestro texto, tenía 12 yuntas de bueyes. No era normal que una familia común y corriente tuviera tantas yuntas de bueyes. Los bueyes en la antigüedad eran como los tractores hoy en día, que cuestan mucho dinero, mucha plata, y eran utilizados para cultivar la tierra a gran escala. Así que Elías provenía de una familia pudiente. En segundo lugar, podemos inferir que Elías era un hombre trabajador. El hecho de ser pudiente y tener plata no lo hacía un hombre perezoso, sino era un hombre trabajador, emprendedor. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un hombre de familia adinerada, no solamente se limitaba a mandar a los obreros, sino que trabajaba hombro a hombro con los demás gañanes que manejaban las yuntas de bueyes. Un gañán es alguien que maneja la yunta de bueyes. Y vemos a Eliseo trabajando hombro a hombro con una yunta también en el campo, igual que los trabajadores. Y en tercer lugar, podemos inferir o deducir que Eliseo era un hombre que temía a Dios y había sido instruido en la palabra de Dios, porque fue ungido para ser profeta. En otras palabras, Eliseo era uno de esos hombres, 7,000, que no habían doblado su rodilla ante Baal. Era un siervo de Dios que conocía la palabra de Dios. Dios no unge a alguien neófito y que no tenga conocimiento de las verdades eternas de Dios. Así que estas tres cosas podemos inferir de Eliseo. Y por último, el verso 19 de nuestro pasaje termina diciendo que pasando Elías por delante de Eliseo, echó sobre él su manto. Echó sobre él su manto, su túnica. Es muy probable que en la cultura de ese tiempo, el manto de un profeta simbolizara su oficio y autoridad como profeta. Por lo tanto, la acción de Elías echando el manto sobre Eliseo es la investidura o el ungimiento de Eliseo como profeta de Dios y como alguien que va a suceder al profeta Elías. Esta bella acción, producto del mandato de Dios al profeta Elías, es la evidencia de que la voluntad divina es que la antorcha o la luz de la palabra de Dios tiene que pasarse de generación en generación
para que el conocimiento de la verdad de Dios continúe hasta que Cristo regrese a la tierra por segunda vez y nos lleve a su presencia después del juicio final. Así que esta acción de venir a investir a Eliseo como profeta nos muestra que la voluntad de Dios es que el conocimiento, el pastorado, el oficio profético se transmita a otros hombres para que ellos también enseñen a otros y así sucesivamente a través de los tiempos. Cada 4 años, entonces, previo a esos Juegos Olímpicos sucedía eso, ¿no? Que se pasaba la antorcha para que continuara a los próximos 4 años esa gran labor de seguir practicando los Juegos Olímpicos. Así que pasar la antorcha es una expresión muy significativa que se utiliza cuando un líder entrega el mando a otro. Y esto es lo que estamos viendo aquí en este versículo 19. Elías pasando su autoridad profética al profeta Eliseo. Así que lo que estamos viendo en esta acción del profeta Elías es algo muy significativo, muy importante, que nosotros no debemos pasar de manera desapercibida. Elías sería relevado por el profeta Eliseo. En otras palabras, Elías entregaría ¿qué cosa? La antorcha para que Eliseo continuara el oficio profético que Elías venía desarrollando en los años anteriores en la nación de Israel. El profeta Juan el Bautista, que bautizaba y anunciaba el reino de Dios, entregó la antorcha al Señor Jesucristo al ungirlo con el bautismo en el río Jordán. Ese es un ungimiento y un pasar la antorcha de uno a otro. Por eso cuando vienen a Juan los discípulos y le dicen, Señor, allá hay uno que bautiza y hace milagros igual que nosotros, Juan entendió que sanaba enfermos, Juan entendió que era el Mesías prometido y dijo, déjenlo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y así pasó. A Juan no le dio envidia, sino que estaba seguro que uno servirá en la obra de Dios hasta el día que Dios lo permita y vendrá otro. Prepararemos a otro para que siga. O Dios levantará a otro para que siga. La obra no se acaba. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así que Juan el Bautista anunciaba el arrepentimiento y bautizaba en el río Jordán. Y resultó un día que llegó el Mesías prometido al río Jordán. Y cuando lo vio Juan, dijo, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y vino el Señor Jesucristo y Juan le bautizó. Abran conmigo la Biblia en Marcos capítulo 1, versículos 9 al 13. Marcos 1, 9 al 13. Y veamos este pasaje que es supremamente significativo y es muy acorde a lo que estamos viendo. Juan 1, 9 al 13 dice, Marcos 1, 9 al 13, lo hice intencionalmente a ver si estaban despiertos. Aconteció, verso 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Amén. Aquí vemos entonces el ungimiento de parte de Juan el Bautista, guiado por Dios, ungiendo al Hijo de Dios con el Espíritu Santo, visiblemente descendiendo en forma corporal como de paloma.
En otras palabras, Juan le está entregando la antorcha. Y dice una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es decir, de ahora en adelante harás tu obra ministerial, hijo mío. En ti me complazco, hijo, porque todo lo que hacía Cristo e hizo Cristo complacía al Padre. Él honró a su Padre y vivió una vida recta, santa y justa. Y el texto nos dice que fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto. Y estando en el desierto, estuvo 40 días y era tentado por Satanás. Cuando nos dedicamos a servir, Satanás nos pone muchas tentaciones. Y estaba con las fieras, pero los ángeles le servían. Así que si Satanás nos tienta, tenemos a alguien que está a nuestro lado, que nos auxilia y nos ayuda, porque Él no nos da una prueba, una tentación que no podamos soportar, sino que juntamente con la prueba o la tentación nos da también la salida, hermanos. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo Juan el Bautista pasa la antorcha al Señor Jesucristo. Y ahora vamos a Mateo 28, versículos 16 al 20. Y vemos allí ahora cómo el Señor Jesucristo pasa la antorcha de su evangelio, la luz del evangelio, a sus discípulos para que ellos hagan la obra. Y a su vez los discípulos de los discípulos del Señor Jesucristo hagan la obra también. Mateo 28, 16 al 20. Dice así la palabra de Dios: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos aquí cómo el Señor Jesucristo, que recibió la antorcha del Evangelio, de la redención, de manos de Juan el Bautista, ahora, después de que cumple su ministerio, entrega la antorcha a sus discípulos. Dice que estaban los 11 en Galilea, en el monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, algunos le adoraron y otros dudaban que Él fuera, porque siempre la incredulidad nuestra está ahí. Y Jesús se acercó amorosamente, pastoralmente, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué recibió el Señor Jesucristo después de morir y resucitar? Toda potestad. Porque en la cruz Él venció los principados y las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que toda potestad, todo poder le fue dado en los cielos y en la tierra. Jesucristo es el Rey Supremo, el que tiene poder en los cielos y en la tierra por sobre todas las cosas. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y con base a esa legítima autoridad que tiene, como Rey perfecto, como Rey supremo, como Rey eterno, como santo, ahora dice, en esa poder, en esa potestad le dice a los discípulos: por tanto, como he recibido este poder, esta potestad, por tanto, id. Vayan, les entrego la antorcha del Evangelio. Id y haced discípulos a todas las naciones. Es una antorcha que el Señor nos la pasa a todos, a la iglesia, para que hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hace 8 días hubieron 6 bautismos en la integración y nos alegramos y nos gozamos por estos hermanos
que se bautizaron y dieron el testimonio público de su fe en Cristo como su Señor y Salvador. Y nos alegramos de eso. ¿Por qué? Porque hubo alguien que les habló de Cristo, los instruyó y han creído por la gracia de Dios. La antorcha se ha pasado. La luz del Evangelio se ha transmitido, hermanos. Y entonces vemos aquí que debemos ir por todo el mundo, a todas las naciones, bautizando, haciendo discípulos. Primero hay que hacer ¿qué? Discípulos, seguidores del Señor, aprendices del Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque las tres personas de la Trinidad tomaron parte en la obra de redención. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planearon la salvación. Después el Padre envió al Hijo. El Hijo muere por nosotros y el Espíritu Santo aplica a nuestra vida la fe, la obra de redención para que nosotros creamos. Él es el Maestro Divino y el que pone en nosotros el querer, creer, el arrepentirnos y el obedecer. Por eso se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque las tres personas tomaron parte en la obra de redención. Y luego la tarea no termina. No es que los bautizamos y ahí quedaron. Los que se bautizaron tienen que seguir. Y los que enseñamos tenemos que seguir hasta que Dios nos dé vida. Enseñándoles, después de que se bautizan, ¿qué debemos hacer? Enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué deben hacer los discípulos bautizados? Primero enseñar. Unos enseñan y los otros deben ¿qué? Guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y está la promesa de permanencia eterna. Y he aquí, yo estoy, no dice estaré, sino que estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Qué promesa tan maravillosa. ¿Vale la pena servir a Dios? ¿Vale la pena estar con Dios? La promesa es que Él no nos dejará, siempre estará a nuestro lado, en las buenas y en las malas, en las situaciones difíciles, en medio de la abundancia también, porque cuando hay abundancia también hay mucho peligro de extraviarnos del camino del Señor. Así que el Señor Jesucristo pasa la antorcha a sus discípulos. Y desde ese entonces la iglesia se ha extendido por toda la tierra. Y porque ha pasado la antorcha de generación en generación, esa antorcha del Evangelio, de la gracia de Dios, usted y yo estamos hoy sentados en este lugar. Porque hubo alguien que anteriormente le habló, y a ese que a usted le habló, otro también le habló, y así sucesivamente hasta llegar atrás. ¿Notan cómo es la obra de Dios de hermosa? Nadie puede detener la obra de Dios. Por eso que si nos cobran impuestos, bueno, la obra sigue. Por eso que si nos persiguen y nos matan, la obra sigue. Porque entre más matan a los cristianos y más los persiguen, más se multiplican. Ese ha sido el historial en la historia del cristianismo. Hermanos, entonces vemos aquí cómo se pasa la antorcha. Y esto es lo que significativamente hace el profeta Elías al pasarle el manto, echar el manto sobre Eliseo, para que Eliseo siga el ministerio profético en la nación de Israel, proclamando al Dios vivo y verdadero en la nación. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así, está hablándole Pablo a Timoteo y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Este pasaje tiene tres palabras claves: encarga, fieles e idóneos. Encarga viene de una palabra griega que significa encomendar o delegar. Fieles viene de una palabra griega
que se pronuncia pistos, que significa digno de confianza. Dios nos ha dado el mensaje transformador para entregarlo a personas dignas de confianza. Así que si alguien traiciona la confianza que se deposita en una persona para enseñar la palabra de Dios, tiene que vérselas con Dios. Idóneos, esa es la otra palabra. Idóneos proviene del griego inokanoi, que significa capaces y calificados. O sea, una persona idónea es una persona capaz y calificada. Timoteo, entonces, teniendo en cuenta esas tres palabras, Pablo debía encargar a Timoteo el contenido de la predicación y las enseñanzas que Pablo había recibido de Jesucristo. ¿De quién recibió Pablo la instrucción o la antorcha? La Biblia nos enseña que la recibió directamente de Jesucristo, y los apóstoles también participaron en esa formación teológica y fundamental en la vida del apóstol Pablo. Así que ahora Pablo encarga a Timoteo la predicación y las enseñanzas que Pablo había recibido del Señor Jesucristo. Y tiene que encargar esa predicación y ese evangelio, tiene que ser depositado en maestros, en hombres fieles y dignos de confianza, capacitados para pasar a otros la antorcha del conocimiento de Dios en Cristo. Como pastores o ancianos de la iglesia, tenemos la gran responsabilidad de entregar la antorcha ardiente del evangelio a personas no solamente fieles, sino también idóneas para enseñar también a otros. No basta con que usted conozca la teología y le pregunten algo de teología y usted lo sepa. También esa persona que conoce la Biblia, que conoce la doctrina, tiene que ser una persona fiel, una persona que viva lo que dice creer. Hermanos, no podemos nosotros pretender ser maestros de la palabra de Dios si mi vida no evidencia que realmente el Santo Espíritu de Dios mora en mí. Por eso Pablo le dice a Timoteo: esto te encargo, Timoteo. ¿Qué es lo que le encarga? Primero le dice que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, es decir, yo te instruí y has sido instruido ante muchos testigos. Esto encarga también, esto que te enseñé, esto que viste de mí, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que, hermanos, vuelvo y repito, como pastores, como líderes de la iglesia, tenemos la gran responsabilidad de encargar o entregar la antorcha ardiente del evangelio a personas no solamente fieles, sino también idóneas para enseñar a otros, para que estos también a su vez hagan lo mismo con otros. Y así la enseñanza del evangelio, de la salvación, de la gracia de Cristo, continúe llevándose por todas partes del mundo hasta que Cristo regrese. ¿Entendido este punto, hermanos? Ok. Versículo 20 de nuestro pasaje de primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, 19. Entonces, dejando él, es decir, Eliseo, los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Entonces, en este segundo punto vemos que Eliseo deja a su padre y a su madre, porque el llamamiento de Dios a la obra de Dios implica desprendernos de las cosas que tenemos en alta estima. El llamamiento a servir al Señor implica desprendimiento, dejar lo que tenemos por mayor prioridad
antes que Dios. Eliseo se despide de sus padres y le dice a Elías que le deje ir a despedirse, a besar a sus padres y despedirse: padre, madre, me voy a servir al Señor. Es decir, Eliseo honró a sus padres y luego se desprendió de ellos y siguió a Elías para ser instruido y ejercer su ministerio profético al servicio del Señor. Como lo oyen, el llamamiento a servir a Dios implica desprendimiento. Y esto no es solamente para los pastores y maestros, sino que es para todos los seguidores de Cristo. Porque si alguno quiere venir en pos de mí, dice la Escritura por boca del Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, hermanos, el llamamiento implica desprendimiento. En Génesis 12, versículo 1, vemos el llamamiento que Dios hizo a Abraham. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? ¿Qué implicaba obedecer a Dios, seguir a Dios, seguir sus preceptos, seguir sus ordenanzas? Génesis 12:1 nos lo dice. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hermanos, dejar la tierrita, dejar la comodidad de estar en la casa, en el hotel mama, como algunos dicen, no es fácil, para ir a servir al Señor. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre al lugar que te mostraré. Así que el llamamiento a servir a Dios implica desprendimiento de aquellas cosas que tenemos en alta prioridad y que muchas veces las tenemos antes que a Dios. Escuchen lo que dice Hebreos 11, Nuevo Testamento, versículo 24 al 26. Hebreos 11, 24 al 26 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí tenemos un ejemplo maravilloso de lo que implica seguir a Dios, desprenderse de las riquezas, de las comodidades que da un acomodamiento en la alta alcurnia, como le pasaba a Moisés. Dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, tenía uso de razón, tomaba decisiones, era un hombre hecho y derecho, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él podía divinamente llamarse hijo de la hija de Faraón, y ser hijo de la hija de Faraón implicaba unos privilegios altísimos. Pero dice el texto que él, en lugar de esos privilegios que tendría como príncipe allá en el palacio del Faraón, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso es lo que pasa, hermanos. Hay muchas cosas agradables en la vida que nos da el dinero, pero al lado de eso está el pecado. Y Moisés rehusó, dice, gozar de los deleites temporales del pecado. Los deleites temporales del pecado son lo que a veces no nos deja seguir a Cristo, porque amamos más este mundo y las cosas temporales que al eterno Hijo de Dios, que nos promete y nos da cosas eternas. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas, vean el pensamiento de Moisés, lo que es el pensamiento de un hijo de Dios. Tiene por mayores riquezas el vituperio de Cristo, el sufrimiento de Cristo, lo que implica seguir a Cristo, que los tesoros de los egipcios. A él no le importaron los tesoros de los egipcios, ni la comodidad, ni el aire acondicionado de Egipto, ni las riquezas, ni los manjares de Egipto. Él prefirió los vituperios de Cristo, porque tenía que puesta la mirada en el galardón, en la vida eterna, en las delicias eternas que no son temporales, sino que son para siempre, hermanos. No cambiemos lo eterno por lo temporal, hermanos. Pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe.
Pongamos la mirada en las cosas que perduran para siempre. Poner la mira en las cosas de Dios, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Es allá donde debemos apuntar siempre. Tenemos que tener una mirada mucho más trascendente de este mundo. Por mirar así como caballitos de carreras que tienen así cositas, es que no podemos mirar la grandeza. Por más que usted se esfuerce, por más que usted trabaje, todo lo que usted consiga aquí queda porque es cosas temporales. Pero lo que usted siembra para el reino de Dios y lo que usted hace para Dios tiene trascendencia eterna. Así que ponga la mirada en el galardón, porque el galardón es eterno y ese galardón es Cristo, Cristo nuestro Señor. Amén. Mateo 4, 18 al 22. Mateo 4, 18 al 22. Lo que implica el llamamiento. Mateo 4, 18 al 22 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. De eso vivían, de la pesca. Y les dijo el Señor: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Qué le está diciendo a usted, varón de Dios, hoy el Señor? Venga en pos de mí y yo te haré pescador de hombres. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Muy similar a lo que hizo ¿quién? Eliseo. ¿Qué debemos entonces dejar? Aquellas cosas en las cuales estamos enfrascados y sirviendo cuando Dios nos llama a servirle. No hay mayor privilegio que servir a Dios, hermanos. Es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que yo, un miserable pecador, merecedor del castigo eterno, que ha cometido tantos errores, sirva yo hoy al Señor. Es el más alto privilegio, la más alta dignidad que puede recibir una persona. Que tú y yo hoy seamos llamados hijos de Dios, sin merecer ser hijos de Dios, es el mayor privilegio que hemos recibido. Pertenecemos a la familia real, a la familia de Dios, a la santa familia de Dios por la obra de Cristo. ¿No le da eso alegría? Entonces, hermanos, somos llamados por Cristo. Somos llamados al servicio de Él, a vivir para Él. Todo lo que usted se esfuerce y trabaje aquí queda, hermano, vuelvo y le repito. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mateo capítulo 9, verso 9. Mateo 9, verso 9. ¿Vieron estos dos muchachos cómo siguieron al instante? Dejaron todo y se fueron tras Cristo. Mateo 9, 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Un pecador que no merecía, que cobraba impuestos a la nación de Israel bajo el servicio del imperio romano. ¿Cómo lo querrían los judíos, no? Que los exprimía. Sin embargo, el Señor puso sus ojos sobre él, lo llamó, lo rescató, él creyó y le siguió. Bendito nuestro buen Dios, que llama a lo más vil y menospreciado para que fuera parte de su pueblo, de sus hijos. Mateo 19, 27 al 29. ¿Qué dice? Mateo 19, 27 al 29. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Eso es lo que a veces se preguntan los hermanos cuando uno les dice: bueno, ¿y por qué? ¿Qué le impide que tú sirvas al Señor? Pues, ¿con qué voy a mantener mi mujer? ¿Con qué voy a mantener mis hijos? ¿Cómo hago para sostenerme? Entonces Pedro, respondiendo, le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo: de cierto os digo,
que en la regeneración, es decir, en la vida eterna, cuando recibamos cuerpos gloriosos y resucitemos, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. Lo que el Señor nos quiere decir es: no le tenga miedo a lo que usted va a comer. No le tenga miedo a cómo va usted a mantener su familia. Yo te sostendré. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Mirad las aves del campo, que no siembran ni recogen en graneros, y mi Padre Celestial las alimenta a todas. ¿No valéis mucho más vosotros que las aves?, dice Cristo. Mirad los lirios del campo. No hilan, no tejen, y ni aun Salomón con toda su gloria y su poder y su plata se vistió como un lirio del campo. Así que no os preocupéis por lo que habéis de comer, beber o vestir. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Es el llamado de Dios. Versículo 21 de nuestro pasaje. Dice así: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que la comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Vemos aquí el llamamiento consumado. Eliseo sirve al Señor. Después de que es llamado, deja todo y arranca a servirle al Señor. En otras palabras, es el llamamiento consumado. Pues Eliseo mató 2 bueyes. Después de que fue y se despidió de sus padres, mató 2 bueyes y con el arado coció la carne, asó la carne, les dio carne asada, carne a la llanera, hermanos. Y le repartió al pueblo. Esto quiere decir 2 cosas. En primer lugar, que Eliseo se deshizo de su herramienta de trabajo secular. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Juan? Dejaron ¿qué? Las redes, y tomaron las redes que el Señor les dio, otras herramientas. Aquí vemos a Eliseo deshaciéndose de su herramienta de trabajo secular para ocuparse del trabajo espiritual. Dejó la viña de su padre terrenal para ocuparse de la viña de su Padre celestial. Gloria a Dios. Ese sabía a dónde ponen las garzas, ¿cierto? Así también todos nosotros los hijos de Dios debemos saber dónde ponen las garzas, sus polluelos, sus hijos. Y número 2, este pasaje nos enseña que su investidura y su inicio en el servicio ministerial como profeta se hizo de manera pública. Cuando alguien quiere servir al Señor, debe hacerlo de manera oficial en una congregación donde hay un pastor y ser embestido por ese pastor o por los ancianos de la congregación. Eliseo mató los bueyes, coció la carne con el arado, lo repartió al pueblo, pero no solamente por darles carne, sino porque anunció junto con Elías que él se iba a dedicar ¿a qué cosa? Al servicio profético, a servir al Señor. Entonces, todo llamamiento de un siervo de Dios debe hacerse de manera oficial y pública, porque el siervo de Dios debe cumplir requisitos. Deben ser siervos aprobados por Dios, temerosos de Dios, apartados de mal, no borrachos, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, aptos para enseñar, sufridos, que gobiernen bien su casa, porque si no saben gobernar su propia familia, ¿cómo gobernarán la familia de Dios, la casa de Dios? El llamamiento del Señor hoy es directo a su corazón, varón que me escucha.
El versículo 21 termina enseñándonos que el llamamiento que Dios nos hace es para servir. El texto nos dice que después de que Eliseo mató los bueyes y los repartió, o repartió la carne al pueblo, se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Para qué nos llama el Señor? Para que seamos pastores reconocidos y sacamos pecho y digamos yo soy el más reconocido en las redes sociales. Para que nos digan, uy, es que ese pastor sí habla bonito. No, mis hermanos. Un pastor, un siervo de Dios es llamado por Dios para servir, para exhortar, para animar, para corregir, para instruir en justicia, para sufrir. Porque tener contenta a la gente es muy difícil, hermanos. Ni Jesucristo los tuvo contentos. ¿Sabe qué decían de Cristo? Sí, de Cristo, el Hijo de Dios que nunca cometió pecado, que es el pastor de pastores, que es el Cordero perfecto. Decían, ese tiene demonio, ese es un comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Ni Cristo los tuvo contentos, cuanto menos un pobre pecador como uno. Pero aún así, aunque nos critiquen, aunque no nos quieran, tenemos que decir la verdad. Y aquí no les estamos hablando de prosperidad, hermanos, que dé para que usted reciba tanto. Aquí le estamos diciendo, mire, este es su pecado, usted está delante de Dios, arrepiéntase y viva de la manera correcta que Dios quiere que vivamos. Y eso pues es muy difícil a veces decirlo, y a la gente no le gusta, y por eso nuestras iglesias no es que crezcan mucho, hermanos, porque la gente tiene comezón de oír y quiere escuchar lo que quiere escuchar. Pero nosotros, los hijos de Dios, los que hemos conocido la verdad, debemos predicar la palabra en justicia y en verdad, exhortando y llamando al arrepentimiento, mostrando el pecado, porque no fuimos llamados para vivir como nos dé la gana, sino de acuerdo a los preceptos estipulados en la palabra del Señor. Por eso fue que Cristo dijo en Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Mateo 20, 25 al 28 dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí hay un sermón completo. Pero, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Que así como los gobernantes de las naciones se enseñorean de las naciones, porque ejercen sobre ellas potestad y hacen cosas incorrectas porque tienen el poder, dice, entre ustedes que van a tener autoridad sobre la congregación no va a ser así, sino que el que quiera ser grande entre ustedes tiene que ser siervo de todos, tiene que ser el que sirve. A eso nos llama. Y el mayor y más grande ejemplo de eso fue ¿quién? Cristo, que siendo Dios, el eterno Hijo de Dios, se hizo hombre, se humilló y vino a servirnos y aún le lavó los pies a sus discípulos y murió en la cruz como si fuese un criminal sin serlo para redimirnos de nuestros pecados. ¿Eso se llama qué? Servicio, servicio y entrega total. A Él la gloria y nosotros estamos llamados a imitarlo a Él. Que el Señor les dé la gracia de vivir de esta manera, mis hermanos. Y para terminar, quiero terminar con esta exhortación, y es una exhortación práctica. Hay una gran necesidad de obreros en la viña del Señor, porque hay una gran multitud de ovejas dispersas que necesitan escuchar el Evangelio para venir al redil, para que sean pastoreadas y guiadas por sendas de rectitud. Por eso Cristo dijo, un día que iba caminando,
en Mateo 9, 33 al 38. 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, escuchen, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Hay hartos obreros? Pocos. Hermanos, ¿cómo es posible que al seminario bíblico que instituimos en la iglesia, con la intención de preparar varones, las mujeres sean la mayoría y 2 o 3 varones nomás vengan? Eso es vergonzoso. No los estoy regañando, pero a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos, porque quieren otra cosa menos servir a Dios. Quieren servirle a sus deleites y pasiones menos al Señor. A la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Y a las reuniones vienen más las mujeres que los hombres. Los obreros son pocos. Por eso el Señor dice: rogad, mujeres de Dios que oran, ayúdenos a rogar, a clamar. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos que orar por eso, para que el Señor quite ese letargo, esa pereza espiritual de los hombres que no quieren oír la voz de Dios, porque la Escritura nos enseña que los hombres son los que deben liderar la iglesia y no las mujeres. El hombre fue puesto por cabeza en el hogar y no la mujer. El hombre está puesto para reflejar a Cristo y amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Venir a sentarnos cada 8 días a remoler los pantalones en la silla y comer y llenarme, engordarme e irme para la casa, y que me dio un infarto espiritual de tanto conocimiento que tengo. El Señor les dé la gracia. El Señor les está haciendo el llamado. Roguemos pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que el Señor les haya hablado a su corazón. Colóquense de pie. Amado Dios, doy gracias a ti, mi Señor. Doy gracias porque en tu amor, en tu bondad y en tu misericordia has tenido compasión de este siervo inútil y lo has llamado a formar parte de los que te sirven, Señor. Te ruego perdones mis pecados y me des la gracia, Señor, de continuar la labor que tú me has dado hasta el último día que tú lo tengas destinado. Que me des fuerzas y sabiduría para hacerlo. Te ruego por el pastor Narciso, por el pastor Leonardo, Señor, que los guardes, que les dé la gracia de perseverar, de ser guardados en su integridad moral, mental, espiritual, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a perseverar en esta obra que no es fácil, Dios. Necesitamos de más obreros, de más compromiso, de más entrega en la iglesia, mi Señor, de más amor por tu obra, Padre Santo. Oh Dios, esto no es un club, ayúdanos a mirar esto, Señor. Esta es tu iglesia, Padre Santo, su santa iglesia, mi Señor. Tú nos has pasado la antorcha para que la entreguemos a otros, Padre Santo. Ayúdanos para poder pasar la antorcha del conocimiento, de la luz de tu evangelio a otros, para que las generaciones posteriores a nuestra vida, a nuestra muerte, sigan hasta el día que tú regreses, Señor Jesús. Escúchanos, Padre. Este mundo está muy corrompido y lejos de ti, mi Señor, y necesitamos que las familias conozcan de ti, para que la ideología de género y todas esas ideologías perversas que te niegan y que van en contra de ti, Señor, se metan en el corazón de los niños, de los padres, de las familias, y sean desviados por caminos del error, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, a lo amargo por dulce y a lo dulce por amargo, mi Señor. Te suplico, Padre, nos dé la gracia de continuar, Dios. Danos la salud, las fuerzas y la vida, Padre Santo. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Padre.
Y colocamos nuestra iglesia delante de ti, a la congregación que se está formando en Acacia, a la congregación que se está formando en Granada, Dios. Derrama tu Santo Espíritu, Señor, tu luz, tu verdad, y permítenos ser antorcha que alumbre el lugar oscuro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.